Buenos días mis hermanos, bendiciones para todos. Hoy quiero compartir nuevamente un mensaje de las escrituras de la palabra de Dios. ¿Cuál es la fuente de toda guía? La fuente que salta para la vida eterna. La palabra de Dios es la que alumbra el conocimiento, es la que da inteligencia, la que da razones prudentes, la que convierte el alma. En el Salmo 119 la escritura, la Biblia hace una autoexaltación suprema de lo que es la palabra de Dios para la vida del hombre. En el Salmo 119 vemos la obra perfecta y completa que la palabra de Dios hace en toda persona que la recibe. Recordemos que la palabra de Dios debe ser voluntariamente recibida. Ella no atropella a nadie. La palabra de Dios debe entrar en el alma de toda persona que la oye genuinamente, voluntariamente. No debe ser impuesta o usar la palabra de Dios para atropellar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El precepto de Dios es puro, hace sabio al sencillo, dice la palabra de Dios. En Proverbios 1 habla acerca de los proverbios de Salomón y el propósito de los proverbios, de los dichos de Dios. Recordemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios, inspirada en hombres que hablaron la palabra de Dios. Estos hombres fueron inspirados por el Espíritu para hablar lo que Dios quería revelar a la humanidad. Y hoy vamos a hablar precisamente, mis amados, acerca de un tema bastante interesante y necesario en estos tiempos y en todos los tiempos. Pero hoy vemos algo muy avanzado y muy prolongado que se está viendo en la humanidad. Hay una mancha grandísima que se está viendo hoy en la sociedad. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia en contra de la mujer. La violencia en contra de la mujer. ¿Cómo ve Dios esta clase de conductas y actitudes por parte de los hombres, del género masculino? ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de esto? ¿Cómo debe ser nuestra conducta para con las mujeres? ¿Cómo debe ser nuestro trato para con ellas? La mujer es madre, la mujer es hija, la mujer es esposa, es amiga. ¿Cómo ve Dios a la mujer? ¿De qué manera Dios quiere que nosotros las tratemos y nos comportemos con ellas? Si Dios es el dueño de la mujer y es el creador de la mujer, mis amados, es a quien le pertenece la mujer. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir Dios cuando nosotros violentamos y maltratamos su creación? Porque la mujer es creación de Dios. Si yo tengo algo que me pertenece y alguien viene y maltrata lo que es mío, pues a mí no me va a gustar. Yo me voy a ofender y voy a tener un enojo, una ira. ¿Por qué? Porque están violentando algo que es mío. Y debemos saber, mis amados, que la mujer le pertenece al Señor. El diseño de la mujer viene directamente de lo celestial, de lo divino. Recordemos que Dios formó a la mujer de la costilla del hombre. Y esto no quiere decir que el hombre es el que está por encima de la mujer, que porque salió del hombre. No. Simplemente Dios nos usó a nosotros para poder tener un diseño a la par al nuestro. Pero no quiere decir que porque la mujer salió de una costilla del hombre, entonces ya el hombre tiene que pisotear y humillar a la mujer, o es superior a la mujer. En ningún momento la palabra de Dios habla de esto. Hay ciertos mensajes que posiblemente darían a entender para algunos que sí es así, de que el hombre es el que debe imponer, rebajar a la mujer y debe imponer a la fuerza
las condiciones o las reglas de la vida o de las relaciones interpersonales o del hogar. Pero la palabra de Dios en ninguna parte habla de esto. Dios le da un trato especial a la mujer y tiene una manera de ver a la mujer muy especial. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto, mis amados hermanos? Debemos entender esto nosotros como hombres. Hay un problema que se ha levantado mucho, siempre ha existido, pero últimamente vemos casos terribles acerca de una mancha que tenemos en la sociedad, la cual es la violencia contra la mujer. Hay un término que se usa en la sociedad o en el término judicial, el cual se dice que feminicidio es el término, feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio es la violencia llevada al extremo, llevando como resultado o teniendo como resultado de la agresión la muerte o el homicidio de la mujer, el asesinato en contra de la mujer. El feminicidio, mis amados hermanos, es un problema grave, no es una solución. Ojo con esto. ¿Por qué digo que es un problema? Porque muchos hombres creen que es la solución a su problema y por eso cometen estos actos. La solución no es el asesinato ni la violencia contra la mujer. Todo acto de violencia es un acto que da evidencia el deterioro, la condición espiritual del hombre masculino, hablando del género masculino, porque todo hombre que agreda violentamente, ultraje a la mujer, la humille y llegue al asesinato en contra de ellas, es porque su interior está totalmente destruido, desviado, distorsionado y corrompido delante de Dios. Un hombre sanamente, interiormente, espiritualmente, un hombre que esté sano en esto, espiritualmente o en su interior, sabe que su sanidad proviene de Dios. Sabe que el Señor reprueba el asesinato. Sabe que el Señor es el que sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Y por qué digo esto, mis amados? Porque resulta que el feminicidio es el resultado de las heridas de los hombres masculinos. Es el resultado de una herida, de un resentimiento, de un rencor o de un odio que desencadena en un asesinato. Un hombre que entiende y tiene la comprensión de la palabra de Dios, de que Dios es el sanador, busca la verdadera solución, la cual proviene directamente de Dios, no de sus propios actos violentos y el uso desmedido de la fuerza. Y esto debemos tenerlo muy presente nosotros los hombres, mis amados hermanos. El feminicidio no es la solución a nuestros problemas. La solución es buscar a Dios para ser sanado. La solución es el arrepentimiento. La solución es que venir a los pies del Señor, que me limpie, me lave de mi condición. Porque muchos de los problemas o de las separaciones que hay en los hogares, la mayoría, si no es que decir todos, son causantes de nuestras propias actitudes y reacciones. La palabra de Dios en Gálatas dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto mismo segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción y muerte. El que siembra para el espíritu, segará vida eterna, vida en abundancia. Entonces, mis amados hermanos, debemos ser responsables de lo que nosotros mismos sembramos en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque muchas de las separaciones son causantes de lo que hemos sembrado en el transcurso del tiempo, de mucho tiempo. Actos de violencia intrafamiliar, golpes, maltratos psicológicos, palabras morbosas, palabras en contra de la dignidad de la mujer, palabras ofensivas, tales como cuando uno llega a decir: es que tú no sirves para nada, tú solamente sirves para darme satisfacción, usted solo sirve para cocinar, usted solo sirve para criar hijos, y le dan un nivel o una denigración o un estado a la mujer inferior al del hombre, cual no debe tener, de humillación.
¿Qué debemos saber, mis amados hermanos? Que la solución no es la violencia. El feminicidio implica la violencia extrema y el asesinato de mujeres debido a su género. ¿Qué quiere decir que debido a su género? Resulta que es que como en la sociedad hay un estigma, por decirlo así, de que el hombre es el que debe ser el dominador, que el hombre es el que debe, por su capacidad que Dios le ha dado de fuerza física, es el que debe imponer a la fuerza las condiciones en la sociedad o en el trabajo o en el hogar. Entonces, como el género de la mujer tiene otro rol y tiene otras facultades dadas por el Señor, no mínimas que las del hombre, sino que cada quien tiene un rol y tiene unas capacidades y unas cualidades dadas por Dios para ejercer diversas tareas. Los hombres no pueden hacer las tareas de las mujeres. Muchas de las tareas que hacen las mujeres no las pueden hacer el hombre, y muchas de las tareas que hace el hombre no las puede hacer la mujer. Por eso son un complemento diseñado por Dios para unirse, que son el complemento el uno del otro, y así lo diseñó Dios. Pero el hombre, en su machismo, que hay un extremo ideológico en la mente de la sociedad, un extremo machista y un extremo también feminista, hay dos extremos. Pero en este caso, mis amados hermanos, en el tema, el machismo es ese extremo llevado tan al extremo que ve a la mujer como un género totalmente inferior al género del hombre, al masculino, y no es así. Dios nunca no tiene favoritismos con nadie. Dios no ve al hombre más grande o más superior que a la mujer, ni ve más superior a la mujer que el hombre. Simplemente Dios es un Dios de orden, y en el Dios del orden pues le dio un orden al hombre y le dio un orden a la mujer. Los hombres no pueden tener hijos. La mujer es la que lleva en el vientre a los bebés, a los niños, y por los cuales todos nosotros nacemos. El mismo Jesús no nació de una mujer, María. Si bien se sabe que es un nacimiento virginal, que fue concebido por el Espíritu Santo, pero en nosotros naturalmente debe haber un complemento entre el hombre y la mujer para que puedan haber la reproducción. Si no hubiera reproducción, mis amados, pues la sociedad no existiría. Entonces ninguno es superior al otro. A Dios a cada uno le dio una función y un rol. El género femenino no es inferior al masculino. Simplemente Dios le dio una responsabilidad al género masculino y le dio una responsabilidad al género femenino. Y eso debemos entenderlo para no llevarlo al extremo, sino más bien centrarnos el uno con el otro, centrarnos en nuestra relación con el Señor para saber cómo convivir el uno con el otro. No usar desmedidamente la capacidad de la fuerza que Dios nos dio a nosotros como hombres para usarlo en contra del género que tiene otras capacidades diferentes a las de nosotros, a las mujeres. No debemos violentar o usar la fuerza desmedida en contra de la dignidad de la mujer, ni física, ni verbal, ni sexual, ni de ninguna manera. Debemos saber que la mujer es coheredera de la vida. Debemos saber que la mujer es creación de Dios y le dio la capacidad de belleza y de detalle, de ser el género que realiza las cosas que necesitan mayor detalle más eficientemente. La mujer hace más eficientemente las cosas que requieren detalle, cosas que nosotros muchas veces no podemos hacer. Entonces el uno es el complemento del otro. Aunque la Biblia no aborda el feminicidio, mis amados, directamente con esa terminología moderna, o sea, no dice feminicidio en la Biblia, no dice feminicidio, pero sí está muy claramente enseñado en la Biblia la conducta correcta que nosotros debemos tener y el trato correcto que nosotros debemos tener como hombres hacia el género de la mujer, del femenino. La Biblia ofrece principios y versículos que resaltan la importancia de la vida.
y la mujer es la que Dios le ha establecido concebir la vida en la humanidad. Dios le ha dado principios a través de la Biblia al ser humano para que tenga dignidad, para que le dé el valor de importancia a la vida que debe tener. Recordemos que la vida es un derecho dado por Dios. Acabar con la vida de la mujer, y más en nuestro hogar, con nuestra pareja sentimental, es un acto aborrecible para Dios. Debemos saber que la Biblia reprueba el asesinato, pero exalta el valor de la vida y la dignidad de la mujer, tanto como también la del hombre. Ninguno es más que el otro delante de Dios. La justicia y la dignidad de todas las personas, incluyendo las mujeres, es algo que resalta muy claramente la palabra de Dios. La dignidad y el valor de la vida humana nos lo habla precisamente la palabra de Dios en 2 capítulos, en muchos, pero quiero hablar acerca de dos pasajes bíblicos. En Génesis 1:27 nos habla de quién nos creó a cada uno. Dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, ambos los creó ¿a qué? A imagen de Dios. No solamente el hombre es la imagen de Dios, la mujer también es imagen de Dios. Imagen de Dios y creación de Dios. Varón y hembra los creó. Aquí no dice solamente el varón, sino varón y hembra, lo cual quiere decir que Dios le da la importancia a cada uno en sus capacidades y en sus roles. A Dios le pertenecen tanto el varón como la mujer. Si el uno maltrata al otro, Dios pedirá cuenta por ese acto que cometió en contra del otro género. Si el hombre maltrata al género femenino y lo ultraja y lo pisotea y lo humilla, dará cuentas ante Dios, porque a Dios le pertenece la mujer. Lo mismo, el hombre le pertenece a Dios. Si la mujer engaña, traiciona, humilla, juega con la dignidad del hombre, también dará cuentas delante de Dios, porque delante de Dios nadie se escapa. La palabra de Dios dice que los ojos de Dios están sobre todos, mirando a los buenos y a los malos. En Proverbios 15:3 nos lo dice. Debemos tener un cuidado, un real cuidado de proteger estos principios y estos valores que Dios ha establecido para el género masculino y para el género femenino. Ambos somos creación de Dios. Este versículo subraya que tanto hombres como mujeres son creados a imagen de Dios, destacando su valor intrínseco y dignidad. Cada uno tiene el valor correspondiente que debería tener. ¿Qué sucede hoy? Que el valor que le damos a la mujer es inferior al que tiene el hombre en esta sociedad, y ahí es donde radica muchas de las raíces, porque el valor que tiene la mujer es el mismo que tiene el hombre delante de Dios. Que tengan roles diferentes y responsabilidades diferentes no quiere decir que el uno valga más que el otro. Por eso no debemos llevar al extremo ni el feminismo ni el machismo en nuestra sociedad. Debe haber una centralidad y un respeto mutuo, sabiendo que a ambos Dios nos ama y somos creación de Dios, para que el uno y el otro se complementen, no se distancien y se separen, ni que el uno ofenda al otro, ni que el otro quiera imponerse por encima del otro. Todo esto son consecuencias, mis amados hermanos, de la falsa enseñanza y de la falsa ideología que tenemos de la vida. Esto proviene directamente de nuestra falta de conocimiento de Dios, del diseño que Dios nos dio, de cómo debe ser nuestro comportamiento aquí en la tierra para con el género opuesto. La palabra de Dios dice que por falta de conocimiento mi pueblo se perdió. Isaías 1:3 lo dice, que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. En Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos, incluye a todos, vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. El diseño
de Dios es el hombre y la mujer, pero ni el uno ni el otro son favoritos para Dios, menos en Cristo Jesús, porque Dios envió a su Hijo para rescatar tanto al hombre como a la mujer. La sangre derramada del Cordero fue tanto para con el hombre como para la mujer. El hombre y la mujer se pueden acercar confiadamente ante el trono de Dios para hallar misericordia y alcanzar socorro por medio de Cristo Jesús, ambos de igual manera. El Espíritu Santo cae sobre el hombre y la mujer porque ambos necesitan reconciliación y redención para con Dios. Ambos necesitan estar en paz con Dios. El plan de Dios no excluye a nadie por género. Mucho menos nosotros como creyentes debemos excluir, ni humillar, ni rebajar, ni darle un valor menos a la mujer o por el género, porque Cristo murió tanto como por el hombre, por la mujer, para rescatar al hombre y para rescatar a la mujer. Nosotros podemos ver el ejemplo de Cristo y el trato que Cristo le dio a las mujeres y cómo Cristo vio y le dio el valor al género femenino indicado. Nosotros lo vemos en Juan 8, un ejemplo, cuando él le dice a la mujer que estaba siendo condenado por adulterio, le dice, cuando ya todos los que condenaban a la mujer se fueron, al no poder refutar los argumentos de Cristo, quedaron la mujer y Jesucristo solos, y el Señor le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella le respondió, Señor, no hay ninguno, no están. El Señor entonces, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto lo dice en Juan 8 del 9 al 11, si no estoy mal, donde el Señor le da el verdadero valor a la mujer tanto como al hombre. Jesucristo no condenó a la mujer. Recordemos que la condenación o el adulterio se comete entre el hombre y la mujer, no solamente entre la mujer, dando una clara señal de cómo en esta cultura se le daba más énfasis o más superioridad al hombre que a la mujer. Ante Jesús se debieron haber presentado tanto el hombre y la mujer, que fueron los que cayeron en adulterio. Jesús defendió a la mujer. Jesús la perdonó y no la condenó, ni la rechazó, ni la humilló, sino que demostró su amor para con ella, perdonando todos sus pecados y enseñándole a la mujer que procediera de ahora en adelante de una manera diferente, que cambiara su vida y que no pecara más. El Señor la recibió y la trató correctamente, mostrando y dándonos ejemplo de cómo nosotros también debemos tratar a nuestras mujeres, no juzgándolas, ni condenándolas, ni rebajándolas, sino dándoles el trato correcto y llevándolas a la reconciliación y al perdón delante de Dios, a un cambio de vida. El Señor nos dio el ejemplo también con la mujer de flujo de sangre, donde la mujer fue sanada por el Señor. Todas las mujeres pueden acercarse al Señor Jesús, porque Dios no rechaza a nadie, ni hace acepción de personas, lo menos el Señor. El Señor sanó a la mujer de flujo de sangre porque el Señor ama a las mujeres también, tanto así también con el hombre. Jesús no rechazó ni recriminó a la mujer por haberse acercado y haberlo tocado para ser sanada. Todo lo contrario, el Señor le declara y le proclama, por tu fe has sido sanada, has sido salvada. Palabras de amor y de cariño deben salir de nuestra boca para con la mujer, así como el Señor expresó palabras de amor y de cariño para con la mujer de flujo de sangre. Esas palabras deben salir de nuestra boca. Pudieron haber salido otras clases de palabras si el machismo hubiera sido aceptado por Dios. Jesús pudo haberle dicho cualquier otra cosa denigrando y humillándola. Y pudo haberle dicho, ¿por qué me tocas? Tú no tienes derecho a tocarme. Tú solamente debes someterte a lo que nosotros digamos. Pero así no fue. De la misma manera nosotros tampoco debemos usar palabras ofensivas ni que violenten la dignidad de la mujer, mucho menos golpes ni maltratos físicos. En cierta ocasión
El Señor en Juan 4 nos relata la palabra de Dios de cómo el Señor se acercó a una mujer samaritana y le pidió de beber. En ese momento los discípulos llegaron ante él y se sorprendieron de que él hablara con mujer. Esto nos da a entender de cómo la mentalidad aún de los apóstoles denigraban y tenían por debajeado el género femenino. El Señor se acercó a la mujer y le pidió de beber. La historia termina diciéndole el Señor Jesús, llevándola al arrepentimiento y diciéndole que en Él estaba la salvación, que en Él estaba la fuente de agua que calma toda sed y que ella podría beber del agua que Él le dara. Nunca le negó sus beneficios y su salvación, mucho menos nosotros. El Señor es nuestro ejemplo de varón, de hombre, de tratar a una mujer, de respetar a una mujer. Aún el Señor demostró cómo debe ser el verdadero trato con la mujer, cómo debe ser el género masculino para con el género femenino. Es un gran ejemplo. El Señor nos dio ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas. El Señor nos dio no solamente todos estos ejemplos, el Señor también le da el ejemplo a la humanidad y a todos nosotros, exaltando a la mujer, aún poniendo la analogía de la esposa en el matrimonio, la cual Él rescatará algún día cuando vuelva. Dios le dio la facultad a las mujeres de ser las dadoras de la vida y de llevar en el vientre la vida. Todos nosotros nacemos de una mujer, por lo cual nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor y debemos tratar correctamente a las mujeres, al género femenino. Dios, mis amados hermanos, condena todo acto en contra de la mujer, tanto físico como psicológico, sexual o de todo tipo de ofensa en contra de ellas, que quebranten su estado emocional, sentimental y físico. En Éxodo 20:13 Dios declara tajantemente: no matarás. Y aquí no dice, ni pone condiciones, ni pone si es al género femenino o es el género masculino. Él tajantemente dice: no matarás. Cuanto más el Señor repudia y aborrece todo acto de violencia y asesinato en contra de la mujer. Este mandamiento prohíbe el asesinato, reafirmando el valor de la vida humana. La mujer tiene el valor delante de Dios, el cual no debe ser quitado ni debe ser rebajado por nosotros. Nosotros debemos, como hombres, humillarnos delante de Dios y aceptar lo que Dios nos está enseñando, y aceptar que Dios ama a las mujeres y que para Dios las mujeres son muy valiosas, como también lo es el hombre. En Proverbios 6, 16, 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y nos da una lista de muchas otras cosas más, de las otras cosas que Dios aborrece. Pero entre estas cosas quiero hacer énfasis a las manos derramadoras de sangre inocente. De sangre inocente. Muchos dirán: pero es que inocente no es que me traicionó y me engañó. Y hay algo que nosotros debemos saber, mis amados. Un acto incorrecto no justifica otro acto incorrecto. Aquí no se está justificando a nadie, pero nosotros debemos saber que la solución no es la violencia, la solución no es el asesinato. Nosotros debemos procurar buscar la solución que nos direcciona y nos señala el Señor. La palabra de Dios, Jesús nos enseñó en Mateo 5 que oíste, y dice la palabra de Dios de esta manera: oíste que fue dicho, no matarás. Y sí, lo dice, no matarás. Pues el Señor va más a la raíz y más profundamente y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano o hermana, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga necio será culpable ante la justicia también.
Me olvida exactamente cómo dice ahí el pasaje. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, mis amados, debemos tener cuidados en darle rienda suelta a nuestro enojo y a nuestra ira, y sobre todo contra el género más vulnerable, contra el género más frágil. Y no estoy hablando de que son inferiores, no, simplemente es que ellas tienen unas cualidades y unas facultades y unos roles y un diseño diferente al de nosotros para ejercer tareas que nosotros no podemos realizar con nuestras cualidades y nuestras capacidades. No debemos usar la fuerza que Dios nos ha dado a nosotros física para agredir a las mujeres. Pero esto no empieza con la violencia y el asesinato. Este es el acto final, el resultado de haber dejado entrar a nuestro corazón muchos enojos y muchas iras y muchos resentimientos y rencores de hechos pasados que ofendieron nuestra dignidad o nuestro ego, por decirlo así. Por eso es tan necesario que conozcamos la palabra de Dios, para que tanto el hombre y la mujer en el hogar, en el matrimonio, sepan cómo convivir el uno con el otro. La mujer no debe ofender al hombre y el hombre no debe ofender a la mujer. La solución inmediata a todo pleito y a toda confrontación o discrepancia o opiniones diferentes, confrontaciones o opiniones encontradas, la solución inmediata, mis amados hermanos, debe ser el perdón, debe ser la reconciliación, debe ser la comunicación, aprender a escuchar y aprender a hablar. En muchas ocasiones, mis amados hermanos, la solución no es enfrentar el problema o la discusión, sino más bien huirle, para evitar llegar a tener que usar la fuerza y agredir a la mujer. La palabra de Dios dice en Timoteo, 2 de Timoteo, si no estoy mal, 1:7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de dominio propio. Y esto debemos expresarlo sobre todo contra o en beneficio a nuestra pareja sentimental, o nuestras madres, o nuestras hermanas, o cualquier otra mujer. El amor y el dominio propio con ellas. No darle un desborde, una rienda suelta a nuestra ira, que dé como resultado una violencia intrafamiliar o una violencia física. El asesinato es el resultado de haber acumulado en nuestro corazón ira y resentimiento y rencores. Por eso es necesario buscar la sanidad divina delante de Dios. Todo hombre que no tenga una comunión constante y genuina y no busque la sanidad que viene de Dios para tener un corazón sano y una espiritualidad sana y un interior sano, pues en algún momento va a desencadenar todo lo contrario, que si no tiene el dominio propio del amor de Dios, en algún momento va a desencadenar su odio y su resentimiento en contra del género opuesto. Por eso, mis amados hermanos, el consejo de Dios es tener una responsabilidad con nuestro interior, con nuestro corazón, no albergar rencores y resentimientos. Y si en algún momento algo nos ofendió, busquemos inmediatamente solucionar el problema. La palabra de Dios dice en Romanos que procurar estar en paz con todos los hombres. Si es posible estar en paz con todos los hombres, en paz. Dios busca y Dios enseña que tengamos paz unos con los otros. No resentimientos ni rencores. El hombre debe entender que cuando una relación llega a una fractura, una pareja, y digo esto porque el índice más generalizado de feminicidios es por exparejas que asesina a su expareja sentimental, o sea, a la mujer. Cuando hay una ruptura y una separación, mis amados hermanos, es el resultado de muchas cosas que han pasado atrás. Muy posiblemente pudo haber sido reacciones incorrectas por parte del hombre, como también pudieron haber sido reacciones incorrectas de la mujer. Pero Dios no nos manda
a que la solución sea vengarnos nosotros mismos y asesinar a la mujer o al género opuesto. La solución que nosotros debemos buscar es direccionarnos con aquel que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si hay alguna herida o un resentimiento en contra de nuestra pareja por un acto indebido, un engaño, una traición, un alejamiento, pues debemos entender, mis amados hermanos, que el que sana el corazón es Dios. La venganza no sana a nadie, la violencia no sana a nadie, todo lo contrario, contamina y mancha a la sociedad, creando un estigma y una mancha grandísima en las mentes y en los corazones de las mujeres y de los hombres. Por eso es que hoy vemos extremos como el feminismo, y el machismo. ¿Por qué? Porque no sabemos buscar la sanidad correcta en nuestro corazón, sino que más bien buscamos descargar nuestro rencor y nuestro resentimiento contra el género opuesto. Y Dios no quiere que sea esto así, mis amados. Nuestra sanidad proviene de Dios. El hombre debe entender también, mis amados hermanos, que nosotros no somos los dueños de la vida de la mujer, ni los dominantes, ni los reyes de ellas. Ellas tienen como dueño y gobernador y rey al mismo Dios. Nosotros no somos dueños de la vida de la mujer. Por eso que muchas veces no entendemos que cuando hay una ruptura, queremos imponer nuestra ley o nuestro razonamiento, o queremos imponer nuestra condición a la fuerza con ellas, no aceptando que ellas tomaron una decisión de alejamiento y de distanciamiento. Nosotros no somos dueños ni debemos imponer a la fuerza ninguna relación, ni que seamos seres queridos o amados por ellas. Debemos procurar más bien buscar la sanidad de Dios, cambiar, arrepentirnos y dar el ejemplo. El Señor puede restaurar los hogares, pero los hogares no se restauran con la violencia. En Romanos la palabra de Dios nos dice que el amor no le hace daño a nadie. El que ama no hace daño a nadie. Debemos entender esto. El fruto del amor no es la violencia ni los golpes. Y las mujeres también deben entender esto, que el fruto del amor no es los golpes ni la violencia. Si llega a haber un caso de violencia o de golpes en contra de ustedes, la solución es direccionarse con Dios y tomar distanciamiento. Buscar la solución correcta o la sabiduría de Dios o la restauración del hombre por medio del ejemplo. Pero debe haber una solución, debe haber un arrepentimiento genuino en el hombre violento y golpeador. Él debe saber, o debemos entender, que la solución proviene de Dios. La sanidad y el direccionamiento hacia el camino correcto en el hogar y la restauración provienen de Dios y no de nuestra propia fuerza, ni de nuestras facultades o capacidades, o de humillación por encima de ellas. En Isaías 1:17 el Señor nos dice: aprender a hacer el bien. Debemos aprender, mis amados hombres, aprendamos a hacer el bien con nuestras mujeres. ¿Qué es hacer bien? Pues darles el trato correcto, sabiendo la condición y la capacidad que ellas tienen y las cualidades que ellas tienen como género femenino. Debemos aprender a hacer el bien, mis amados hermanos. Ahora, ¿de quién vamos a aprender? Para aprender hay que dejarse enseñar, mis amados. Para aprender hay que escuchar. Y en este caso, ¿quién es el que nos va a enseñar? Pues el Señor. El Señor nos va a enseñar. Porque la sociedad no nos enseña. Si algo vemos claramente es que la sociedad lo único que tiene ahorita es el mismo problema y la misma reacción y la misma ideología, un género contra el otro. El Señor es el que nos enseña el camino correcto. En Proverbios dice: reconoced a Dios en todos vuestros caminos y Él enderezará vuestras veredas. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos
y Él enderezará nuestras veredas. La vereda de la sociedad solamente se va a solucionar y solo se va a enderezar cuando la sociedad acepte que el Señor Jesucristo es el Señor, es el Salvador, el Libertador y el que tiene la esperanza y la solución para la humanidad, mis amados. La solución para la humanidad no proviene de la tierra, proviene del cielo, y el Señor descendió y nació en esta tierra y vivió en esta tierra y volvió a subir a los cielos resucitado, enseñándonos que la solución y el camino vienen del cielo, de Dios, y el camino es el Señor Jesucristo. Por eso debemos escucharlo a Él y dejarnos enseñar por Él, aprender a hacer el bien de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de cómo debe ser el trato correcto con el género femenino, con nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras madres, nuestros tíos, nuestras primas y etcétera. Hoy vemos muy marcado una sociedad totalmente machista, tanto que hay mucha violencia en los hogares, una superioridad masculina, falsamente superioridad masculina, usando la fuerza aún para maltratarla sexualmente, aún entre los propios familiares, padres con sus hijas, padrastros con sus hijastras, primos con sus primas, tíos contra sus sobrinas y etcétera, tíos con las mujeres, o bueno, con sus sobrinas, o abuelitos con sus nietas. Vemos algo muy marcado en el hombre, un machismo supremamente avanzado, una mentalidad dañada por el machismo que ha presentado la misma sociedad. La pornografía, mis amados hermanos, es una evidencia del machismo que hay en la sociedad, porque la pornografía muestra a la mujer como un objeto sexual, dándole un valor totalmente denigrado a la mujer que no tiene, porque la pornografía muestra a la mujer como si la mujer solamente tuviera la capacidad de hacernos tener una satisfacción sexual, y esto no es así delante de Dios, mis amados hermanos. Mujeres, no se equivoquen tampoco, no se crean eso de que ustedes lo único que saben hacer es tener relaciones sexuales. Y perdónenme las palabras si de pronto estoy usando palabras que no son indicadas, pero mujeres, cuidado con esas páginas, cuidado con creer que el valor de su vida o el camino que ustedes deben escoger o la mentalidad que ustedes deben de tener es que ustedes son de uso exclusivo solamente para satisfacer los deseos de los hombres. No alimenten más esta industria y este monstruo que se está levantando en la sociedad. Ustedes muchas veces también son partícipes del problema, no son las culpables definitivamente, totalmente no, porque aquí no se trata de buscar culpables ni de justificarse, pero sí participan en muchas cosas que influencian para que el machismo crezca en nosotros. Cuando ustedes no se dan el valor que tienen delante de Dios, ustedes influencian y también participan en esta alimentación del machismo y de la ultrasexualidad que hoy hay en la sociedad. Mujeres, ustedes valen mucho para Dios. La palabra de Dios dice que en 1 Pedro 3:7 dice de esta manera: vosotros maridos igualmente vivís sabiamente con ella, dando honor a la mujer como vaso más frágil, Dios le da un especial amor y cuidado a ustedes, mujeres. Dios les dio un diseño totalmente detallado a ustedes, mujeres. ¿Por qué? Porque Dios expresa de ustedes como vaso más frágil, y no está hablando de debilidad ni de inferioridad, está hablando de belleza y está hablando de detallismo, de ser detallista, que Dios fue detallista con ustedes. Ustedes pueden ejercer tareas que los hombres no pueden ejercer, porque la capacidad del hombre en su fuerza bruta no pueden ejercer detalles que ustedes ejercen tan especialmente y tan perfectamente como solamente ustedes lo pueden hacer. Ustedes son las dadoras de la vida, ustedes son las que cargan al ser humano en su vientre para dar la vida.
Ustedes no son inferiores, pero tampoco son favoritas para Dios. Ustedes son un vaso frágil bello que debe ser tratado y al cual se le debe dar el honor indicado. Dios se dirige al hombre y le dice y le da la instrucción de que los maridos deben amar a vuestras mujeres en los hogares, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El ejemplo a seguir es Cristo, que se entregó por su iglesia. Dios da una analogía del hombre y la mujer, de un esposo y una esposa, entre Cristo y su iglesia. Y le manda al hombre, usando esta analogía, que ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y cuando nosotros vemos el amor que Cristo le tuvo a la iglesia, vemos el amor sacrificial que Cristo tuvo con ella. Entregó todo por ella. La cuidó, la protegió, le enseñó, la instruyó, le señaló el camino, la perdonó, la restauró, la limpió, la redimió, la rescató, etcétera, etcétera, etcétera. Así nosotros mismos debemos ser con nuestras mujeres. ¿En qué momento usted puede ver en la Biblia donde Dios maltrató, donde Cristo maltrató a la iglesia? En ningún momento. Cristo corregía actitudes incorrectas, pero siempre lo hacía con mansedumbre y con amor, no con violencia. Mis amados hermanos, debemos amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia, a nuestras mujeres, a nuestras esposas, porque ya ahorita ya no falta el malentendido que diga así, el hermano está diciendo que debemos amar a muchas mujeres. No malinterpreten poniendo como escudo sus deseos sexuales. Si usted es uno de esos hombres que no puede conformarse con su esposa, pues usted está mal, amado hermano, porque usted es un adúltero. Usted está cayendo en adúltero y eso es un desequilibrio y un desbordamiento de los límites que Dios le ha dado a la sexualidad del hombre y a la mujer. Las cosas tienen un límite, como el fuego tiene límite, como el mar tiene límite, como el día y la noche tienen límite, como el agua, si se desborda y es usada inadecuadamente, tiene un límite, y todo tiene un límite. Asimismo, la sexualidad tiene un límite y el cuerpo tiene un límite. El uso de la fuerza tiene un límite con la mujer. Las palabras tienen un límite, no pueden traspasarse a palabras antisonantes, ofensivas en contra del género opuesto, tanto de la mujer como del hombre. Todo tiene un límite. Y debemos amarnos, mis amados hermanos, amar a la mujer, a nuestras esposas. Y el sentir de Dios y la enseñanza de Dios es que respetemos y le demos el honor indicado a la mujer que debe tener, el que Dios nos enseña. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, en unión, en complemento, con ellas sabiamente. La sabiduría, mis amados hermanos, proviene de Dios. En Proverbios 1 dice que el temor de Jehová, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice en Proverbios 1:7. En Proverbios 1:7. En Proverbios 9, versículo, en Proverbios 9, 13, 10 o 10, si no estoy mal, dice la palabra de Dios que la sabiduría, el temor de Jehová, la sabiduría, y la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Entonces, si queremos tener sabiduría e inteligencia de cómo debemos tratar a nuestras mujeres, pues busquemos a Dios. No busquemos la borrachera, ni busquemos a los amigos que nos dicen, pues haga usted lo mismo. O es que usted, o como dicen, es que usted es el hombre. Usted es el que debe dominar, usted no se debe dejar dominar. Ojo con estos consejos. Busquemos el consejo de Dios. Busquemos la guía y el lineamiento que Dios nos enseña a tener. Dios siempre nos guiará por la senda del perdón, la reconciliación y el amor, mis amados, y de la paz. Nunca nos va a llevar por el camino de la imposición, de la fuerza y de la violencia. De ninguna manera. Mis amados hermanos, debemos nosotros como los hombres aprender a vivir con ellas sabiamente. Debemos, mis amados hermanos, ser sabios también con nuestro corazón, porque todas las cosas que nosotros hacemos exteriormente nacen del corazón.
Entonces, mis amados hermanos, si nosotros llenamos nuestro interior y nuestro corazón de todo el machismo y la basura que hay por fuera, que nos presenta el mundo, el internet y bueno, todo lo que es la fascinación sexual que hay exteriormente, pues nuestra mente se va a contaminar, nuestro interior va a contaminarse y así van a ser nuestras acciones, nuestros hechos y nuestras palabras. No vamos a mirar correctamente lo que es la belleza y la admiración de la creación de Dios en la mujer. Debemos cuidar nuestro corazón de llenarnos de imágenes de todo tipo sexual que nos lleven a pensar que la mujer es un objeto sexual, que está simplemente creada o diseñada para ser usada sexualmente, y esto no debería ser así, mis amados hermanos. Debemos vivir sabiamente nuestra vida, aprendiendo del Señor, mis amados hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios ahí en el texto de 1 de Pedro 3:7, dice: dando honor a la mujer como vaso más frágil. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Cómo se vive sabiamente? Dándole honor a la mujer. Dándole honor, respetándola, cuidándola, dándole el valor indicado a la mujer. Dando honor a la mujer como vaso más frágil, mis hermanos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la mujer merece un cuidado y una protección especial. Es como cuando uno tiene un florero. Es como cuando uno tiene un vaso muy frágil o un jarrón muy especial o muy valioso, el cual le damos un valor especial y un cuidado y una protección especial, procurando que no se fracture, ni se rompa, ni se quebrante. Por lo cual tenemos una delicadeza y unos detalles de cuidado especial con él. Pues así debe ser también con la mujer, mis amados hermanos. Debemos darle un cuidado especial y un trato especial a la mujer como vaso frágil. Esto no habla de debilidad, habla de un rol diferente, de más cuidado y de más detalle en ciertas cosas o en ciertas acciones o en ciertas tareas de la vida. Esto no habla de que ella es inferior a nosotros. No es inferior a nosotros. Como a coherederas de la gracia de la vida, dice la palabra de Dios. Ellas son coherederas de nosotros. Tanto nosotros somos herederos de la gracia de la vida, de las promesas de Dios, de la vida eterna, como ellas. Son herederas, así como nosotros. Van a recibir la recompensa y van a recibir el cumplimiento de las promesas de Dios de igual manera que nosotros, no solamente nosotros, ellas también. Dios las tiene en un concepto igual que al del hombre en cuanto a recompensa y en cuanto a vida eterna. Para ellas también son las promesas, para ellas también es la vida eterna, para ellas también es la salvación. Por lo cual, si Dios no hace excepción de personas, nosotros tampoco debemos hacerlo, mis amados hermanos. Dice, para que vuestras oraciones, cuando hablamos con Dios, cuando nos dirigimos y nos acercamos a Dios, no tengan estorbo. Mis amados hermanos, cuando cometemos un acto de violencia, una infracción de todo tipo, tanto psicológico, sexual, agresión, violencia, bueno, de todo tipo contra las mujeres, esto se bloquea nuestras oraciones delante de Dios. Para Dios esto es un estorbo, bloquea que Dios oiga nuestra oración. Por lo cual debemos primero, para acercarnos a Dios, debemos primero solucionar el problema o la acción que tuvimos con nuestras mujeres, con nuestras esposas, porque son estorbo para nuestras oraciones delante de Dios. Debemos buscar el perdón y la reconciliación si es que así hemos cometido un acto contra ellas. Debemos procurar la paz, buscar la reconciliación y el perdón, pero el arrepentimiento con frutos de arrepentimiento. No es que nosotros pidamos perdón y sigamos igual. Debemos buscar el arrepentimiento genuino, los frutos de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo se logran los frutos de arrepentimiento genuino? El cambio genuino. Mis amados hermanos, debemos buscar la solución correcta. La solución proviene de Dios. Dios es el que nos dice cómo debemos cambiar,
cómo debemos actuar y cómo debe ser el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no solamente debe ser de boca, debe ser del corazón. Y para que sea una actitud de corazón, un cambio genuino, pues es necesario que nos volvamos a Dios, que le pidamos perdón a Dios y que dejemos que Dios trate con nuestro interior, humillarnos delante de Dios y dejarnos guiar por Él, por su palabra, rendirnos a Él. En otras palabras, debemos nacer de nuevo, debemos haber aceptado el sacrificio de Cristo por nuestros errores y pecados, aceptando ese perdón, naciendo de nuevo, cambiando genuinamente y empezando una nueva vida con Dios. Ya no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Porque cuando nosotros lo hacemos a nuestra fuerza, pues va a suceder lo que sucede en muchos casos, en muchas parejas, que se piden perdón, o el hombre le pide perdón a la mujer y con el tiempo recae en el mismo acto de violencia o de maltrato. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Lo está haciendo en su prudencia o en su sabiduría y no en la sabiduría y en la prudencia de Dios. Por eso hay que conocer a Dios, hay que acercarse a Dios y hay que tener comunión con Dios para que haya un cambio genuino, porque Dios entra al profundo del corazón, lo transforma desde adentro para afuera, desde adentro para afuera. Se empieza a volver un deleite para nosotros vivir agradando y satisfaciendo a Dios antes que nuestros propios deseos. Un cambio genuino. Toda transformación requiere un tiempo, toda transformación requiere esfuerzo y compromiso, requiere un contacto continuo con aquel que nos cambia y nos transforma, con aquel que es santo, para poder ser cambiado, para poder dejar esas actitudes que Dios aborrece. Es necesario tener un contacto continuo con aquel que nos indica cómo vivir, con aquel que es bueno, justo, recto y santo. Entonces, mis amados hermanos, se insta a los maridos y a los hombres a honrar a sus esposas y tratarlas con respeto y consideración, sabiendo que en muchos casos es mejor huir del problema y del pleito que enfrentarlo. Esto no nos hace hombres cobardes, esto nos hace valientes, porque en muchas maneras la mujer también debe aprender a saber vivir con el hombre, pero el hombre es el que debe dar el ejemplo, mostrar, dar el primer paso, ser responsable. Que también la mujer aprenda cuándo debe callar, cuándo debe resistir, cuándo debe apartarse, distanciarse y no ofender también. Pero es necesario que el hombre marque la pauta y sea responsable y dé ejemplo para que la mujer también pueda aprender a vivir sabiamente con el marido y que la mujer también pueda en cierta manera sujetarse a las responsabilidades que tiene el hombre con ella. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. En Santiago 1:27 dice: la religión pura sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha. El feminicidio, mis amados hermanos, la violencia intrafamiliar, el maltrato, la agresión sexual, la agresión psicológica y verbal contra la mujer, es una mancha en nuestro vestuario delante de Dios, en nuestra espiritualidad, en nuestra moral y en nuestra reputación ante la sociedad. Por eso, mis amados hermanos, el feminicidio es una mancha grandísima en la sociedad, que ha creado un extremismo por parte de las mujeres, un rechazo de las mujeres, una idea y un pensamiento y una ideología de las mujeres equivocado de los hombres. Pero esto es consecuencia de la mancha que nosotros también hemos provocado con nuestra actitud de machismo. Procuremos, mis amados hermanos, guardarnos sin mancha del mundo, no dejarnos influenciar por las directrices y las ideologías del mundo que nos enseñan que nosotros debemos mandar, que nosotros debemos imponer y que nosotros debemos imponer a la fuerza la voluntad machista o masculina sobre la mujer. El feminicidio es una grave violación de los principios bíblicos, mis amados.
principios bíblicos de dignidad, justicia y amor. La Biblia llama a los creyentes a defender la vida, buscar justicia para los oprimidos y tratar a todas las personas con el respeto y amor que merecen como criaturas hechas a imagen de Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que tengan un excelente día y esperamos poder estar en charla en una nueva ocasión. Bendiciones. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar, usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la